Buenos días, familia. Bueno, agradecerles a cada uno de ustedes estar reunidos en este día para honrar a Dios, para glorificar a Dios. Padre, te damos gracias. Pedimos que tu Espíritu Santo nos dé un espíritu recto y correcto, nos dé la sabiduría, la inteligencia y la gracia que provienen de ti, nos des la pasión que solo tu Espíritu Santo sabe dar. Nos permitas en este día, Señor, ser provocadores de tu presencia, de tu amor, de tu gracia. Señor, que podamos, Dios nuestro, tener el hambre que tú quieres que tengamos, que podamos decir como el salmista, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Queremos ver al Dios vivo en nuestra nación. Queremos ver un despertar sobrenatural de tu Espíritu Santo. Señor nuestro, queremos ser testigos de un movimiento poderoso sobre la tierra. Queremos provocar el epicentro de un despertar sobrenatural. Señor, ayúdanos, porque nosotros tenemos hambre de ti, hambre de tu presencia. Señor nuestro, que la historia nos permita inspirarnos para lo que tú quieres hacer en este tiempo, porque tú no has cambiado. Tú no has cambiado, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Que podamos decir, Dios nuestro, como en el tiempo del rey Josías, hemos hallado el libro. Señor, que el libro provoque en nosotros un despertar espiritual, que nos convirtamos también en reformadores espirituales, porque de tiempo en tiempo tú provocas reformas, tú provocas, Señor, cambios en la historia, y queremos ser reformadores, queremos ser, Señor, hombres y mujeres de avivamiento, de despertar espiritual. Señor, ayúdanos a ver a cada pastor encendido en el fuego, Señor, produciendo cambios sustanciales en su vida. Ayúdanos a ver, Señor, en este tiempo, cómo hombres y mujeres son guiados por tu Espíritu Santo a un despertar sobrenatural. Señor, los hombres no podemos atribuirnos absolutamente nada. Tú eres el provocador. Señor, así como provocaste aquel despertar espiritual en los tiempos de Acab. Señor, Acab presenció un despertar espiritual a través de Elías. Señor, ese Elías que tú usaste para traer ese despertar espiritual, para traer una reforma al pueblo de Israel. Señor, así queremos que nosotros seamos usados como instrumentos de reforma espiritual. Señor, donde el mundo claudica, Señor, donde el mundo no sabe quién es Dios. Ayúdanos, Señor, a levantarnos como Elías y decir, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Señor, y que podamos demostrar que tú eres el Dios verdadero. Ayúdanos, Dios Todopoderoso. En este día te pedimos que en nosotros haya un espíritu de oración, haya un espíritu de clamor,
haya un deseo de ver tu mano poderosa manifestarse. Señor, te damos gracias por lo que tú estás haciendo en nosotros, por tu Espíritu Santo que está en medio de nosotros, ayudándonos. No nos has dejado solo. Hace casi 20 siglos enviaste a tu Espíritu Santo para que estuviera con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nosotros hemos ignorado a tu Espíritu. Perdónanos. Venimos delante de ti arrepentidos para suplicarte tu perdón, porque hemos invisibilizado a tu Espíritu Santo. Señor, nos hemos apartado de tu Espíritu Santo, el gran reformador, el único que puede producir cambios poderosos, radicales, el Espíritu Santo. Por eso hoy armonizamos con el Espíritu Santo. Hoy nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y te suplicamos que tu Espíritu Santo nos gobierne. Tu Espíritu Santo nos guíe, nos ayude. Señor nuestro, gracias. Danos la valentía de los reformadores modernos, Señor. Danos la valentía de Lutero, de Zwinglio, de Señor nuestro, de Calvino. Danos esa valentía para enfrentarnos, Dios Todopoderoso, y determinar el movimiento de tu Espíritu Santo en nuestros días. Queremos ver olas de tu Espíritu Santo sobre nuestra nación, sobre las naciones. Queremos ver esa gloria tuya resplandecer sobre nosotros. Que en este día cada uno de nosotros sea ministrado, sea tocado, sea bendecido, sea ayudado. En el nombre poderoso de Jesucristo, te lo pedimos, Dios nuestro, que podamos ver el mover de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya. Señor, te damos gracias por tu Espíritu Santo, por el mover, Dios Todopoderoso, que tú estás produciendo en este día, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya. Gracias, Dios Todopoderoso, porque estos hombres y mujeres son hambrientos de ti. Señor, gracias. Trae un derramamiento de tu Espíritu Santo, donde podamos observar un rompimiento, porque reforma es rompimiento, rompimiento de esquemas mentales, rompimiento de esquemas espirituales. Señor, donde vemos tu mano poderosa, donde vemos tu gracia sobrenatural manifestarse. Señor, te damos gracias en este día. Te damos gracias, Padre Santo, por todo lo que tú estás haciendo en este día. Señor, te bendecimos, te exaltamos, te reconocemos. Señor, que seamos guiados por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, lo venimos pidiendo en este día, Señor. Gracias, Dios bueno y misericordioso, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Amén y amén y amén. Buenos días, amados y apreciados hermanos y hermanas. Bueno, se me ha asignado un tema, el tema de la reforma. Nosotros podemos hacer con el movimiento de la reforma dos cosas.
Uno, adorarlo, ¿verdad? Y recordarlo. Y el otro es inspirarnos en la reforma. La reforma protestante comenzó con un monje alemán llamado Martín Lutero. Sin embargo, no deberíamos de ser injustos porque hay precursores de la reforma. Y dentro de esos precursores habían grupos esencialmente allí en Europa, como fueron los valdenses, los lolardos y los husitas, que eran grupos que de alguna manera empujaban la reforma. La reforma se basa en los famosos 5 solos o solas. La primera era solo escritura, o sea que solo por medio de la escritura. La segunda era sola fide o sola fe, solo por la fe en Dios se salva. La tercera era sola gracia, o sea que solo por la gracia. Recuerden que la fe estaba secuestrada políticamente, porque la iglesia de Roma no solamente era una influencia religiosa, sino también una influencia política. Recuerden que los reyes necesitaban la bendición de Roma para reinar, y entonces, por eso el tema de la sola gracia es importante, porque la Iglesia Católica había desarrollado toda una serie de indulgencias que permitían a la persona recibir la salvación. Y luego el solo Cristo. Y la quinta es solo a Dios la gloria. Entonces, los 5 solas en las que se fundamenta la reforma, vamos a repetirlo: solo escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. El movimiento de la reforma fue un movimiento que trajo cambios radicales, y definitivamente hay que reconocer que hubieron el movimiento de la reforma logró de alguna manera conciliar el pensamiento espiritual o cristiano con todas las actividades de la vida. A veces nosotros hemos cometido el grave error de seguir un pensamiento griego. El pensamiento griego está basado en el dualismo. Y siempre estamos hablando de lo secular y lo espiritual. Cuando usted habla de lo secular y lo espiritual, está pensando desde una visión griega, tiene una cosmovisión griega. Pero fíjense que en la reforma, los reformadores recuperaron la integralidad del pensamiento y tenían una cosmovisión que tenía que ver con todo, con la vida civil. Por eso es que posterior a Calvino, o posterior, perdón, a Lutero, vamos a ver que diferentes reformadores en diferentes partes cambian la historia de sus comunidades. Y es ahí donde vemos nosotros cómo la vida espiritual de las naciones cambia. Por ejemplo,
hay que hablar de un Kuyper que cambia la vida de Holanda, de los Países Bajos, porque él considera que la vida espiritual debe ser integrada a la vida civil y llega a ser uno de los grandes políticos reformadores de Holanda. Asimismo, Enrico Zwinglio en Suiza. Y así podríamos decir, hoy nosotros, si algo tenemos que recuperar de la reforma es que la reforma vino a hacer cambios sustanciales. Y si ustedes son estudiosos de la historia, la reforma da a luz lo que se llama en la historia de la humanidad el renacimiento, la libertad de pensamiento. Algunos lo ven positivo, otros lo ven negativo, pero precisamente es cuando la humanidad tiene un gran salto y un gran desarrollo, porque hasta esa fecha la humanidad estaba secuestrada bajo un pensamiento religioso. La religión estaba secuestrada. Habían iglesias clandestinas porque todo lo que no estaba alineado a la iglesia de Roma debía de ser desaparecido. Y entonces vemos una historia paralela de personas, de creyentes que caminaron en medio de la reforma. Entonces, la cima de la reforma es Martín Lutero. Cuando Martín Lutero se clava las 95 tesis en la catedral de Wittenberg, allí empieza una lucha abierta a través del movimiento de la reforma, y entonces vamos a ver cómo esa lucha de Martín Lutero genera diferentes olas expansivas en diferentes partes de Europa. Entonces ahí vemos varios fenómenos, y por eso decía que la reforma no empieza con Martín Lutero. Hay predecesores de la reforma, y esos predecesores, como decía, tienen que ver con los husitas, con los lollardos, con los valdenses. ¿Quién dirigió el movimiento valdense? Bueno, Pedro Baldo, donde se desarrolló esa guerra, porque hay que también ser honestos, ¿verdad? Hubo mucha sangre derramada. Podemos decir que la reforma empezó con movimientos desde 1300 y todo va caminando ahí hasta que el 31 de octubre de 1517, que por cierto, hace aproximadamente 5 años cumplimos 500 años de la reforma. Y siempre hay que considerar la importancia que tuvo también el desarrollo de la imprenta con Juan Gutenberg, que fue el que imprimió por primera vez la Biblia. Y la Biblia fue diseminada por todas partes. Entonces, podemos decir que la reforma viene a generar un despertar espiritual. Nada es perfecto. Hay diferentes corrientes. Recuerden que todo comienza en la Iglesia Católica. Es un cisma que ocurre
en ese cisma, entonces le van a llamar, por eso la iglesia protestante. Y esa iglesia protestante es la que se va a levantar para desarrollar todo lo que hasta el día de hoy conocemos. Hubo una reforma protestante no solamente en Alemania con Lutero, pero también hubo una reforma protestante en Inglaterra. Y ahí nace, no solamente nació los luteranos, pero también nació el anglicanismo. El anglicanismo es producto de la reforma. Y esa reforma tiene que ver con una situación especial. Recuerden que todo tenía que recibir la bendición desde el obispo de Roma. Y este rey, Enrique VIII, asciende al trono, se divorcia. Y entonces Roma lo excomulga. Y cuando lo excomulga, entonces Enrique VIII se separa de la Iglesia Católica y crea su propio sistema religioso que hoy, hasta el día de hoy, es conocido como los anglicanos. Los anglicanos, dentro del movimiento de los anglicanos, posterior a todo ese nacimiento, vamos a tener movimientos como el de Juan Hus, vamos a tener movimientos diversos como el de Escocia, y ahí entonces vamos a ver también las diferentes movimientos que convergen en la reforma. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de ver esos movimientos como vestigios de un renacimiento espiritual, porque como dije, hay un despertar en Alemania, hay un despertar en Inglaterra, y luego hay un despertar en Suiza. El reformador suizo Calvino con Zwinglio van a dar a luz este movimiento en Suiza, y este movimiento suizo se va a unir a otro movimiento protestante en Hungría. Hungría en ese entonces era conocido como un reinado, y el reino de Hungría también sucumbe ante el movimiento de la reforma. Y ese movimiento reformador comienza a correr por toda Europa. Y es cuando nosotros tenemos una herencia de la reforma. Así que, ¿qué podemos rescatar de la reforma? Las reformas comienzan con inquietudes. Podríamos seguir hablando de detalles de la reforma, por qué la reforma. Siempre la reforma tuvo un motivo, una inquietud. En el caso del monje Lutero, él empezó a inquietarse por las bulas papales, por las indulgencias, y él creyó que esto era una barbaridad, y decidió entonces generar este movimiento protestante. Así se le llama. Usualmente es el más conocido, Lutero, pero como decía, hay varios reformadores importantes a través de toda la historia, y hemos sido producto nosotros de esos movimientos reformadores. Se dice de 3 movimientos importantes a considerar. Y yo quisiera que
que los tomara en cuenta, porque posterior al movimiento de la Reforma, hay que entender que la Reforma nos permite a nosotros observar algunas cosas importantes. ¿Como cuáles? Bueno, ¿sabían ustedes que el movimiento de Juan Wesley, por ejemplo, Juan Wesley es producto de ese movimiento de la Reforma? Las reformas pueden traer a nuestro mundo cambios significativos. Juan Wesley era uno de los 19 hijos de Susana Wesley y ellos comenzaron desarrollando un deseo de cambios en la vida de la iglesia. Y podríamos decir en esta mañana que Juan Wesley va a dar a luz un movimiento espiritual extraordinario. No sé cuántos hemos escuchado de que Juan Wesley tenía una predicación hacia la santidad y empezó a crear grupos de santidad, y esos grupos que eran como células de oración empezaron en toda Inglaterra. Recuerden que en la antigüedad no había libertad religiosa, entonces todo lo que se salía del sistema era contrario. Sin embargo, Wesley desafía a la iglesia anglicana y comienza a generar movimientos a tal punto que ese movimiento llega a los Estados Unidos con los inmigrantes. Y ese movimiento es un movimiento del que hoy lo llamamos el metodismo. El metodismo no era más que esa práctica de oración y de vida de santidad. Luego hay otros movimientos a los que podemos nosotros tener referencia. Nosotros tenemos que saber que avivamiento tiene que traer cambios radicales y sustanciales en la vida de la iglesia. Si hoy vamos a celebrar la Reforma, tenemos que tener claridad de esas 5 solas. Solo escritura, o sea, hay que volver a la Biblia. Solo fe, hay que tener fe en Jesucristo. Solo Cristo salva. No necesitamos nada más. Solo a Dios la gloria. Solo Dios debe recibir la gloria en la vida de nosotros. Porque cuando cada uno de nosotros ubica a Dios en ese plan maravilloso, Dios entonces se manifiesta de una manera maravillosa también. ¿Qué daña el despertar espiritual? Bueno, lo que daña ese movimiento espiritual es precisamente cuando nosotros perdemos la perspectiva de Dios. Las iglesias, al igual que la iglesia católica, pueden caer en ese ostracismo, en esa práctica religiosa sin sensibilidad que puede dañar los propósitos eternos de Dios. Por eso en este día yo quiero animarles a que
la reforma haga de nosotros hombres y mujeres reformadores. Y como decía, la reforma se dio por valentía. Había una valentía espiritual que ponía en riesgo la vida, porque realmente en ese tiempo, estar en contra de la iglesia era renunciar a vivir una vida libre, porque lo menos que te podía ocurrir era que te encarcelaran, pero realmente las cosas iban más allá de la cárcel. Te podían asesinar, te podían matar, te podían quemar en la hoguera. Entonces, los reformadores fueron valientes. La pregunta es, ¿somos nosotros valientes para sostener, para entender que la vida espiritual va más allá de una cuestión propiamente religiosa? ¿Estaríamos nosotros dispuestos a producir esos cambios sustanciales? Entender que la reforma tiene que ir al gobierno, tiene que ir a la vida civil. La reforma no es solamente espiritual. El avivamiento no solamente viene a nosotros para cambiar la vida espiritual, sino para cambiar desde sus propios orígenes la vida de una nación. La pregunta es, ¿estamos nosotros visibilizando esos cambios? Porque si ustedes estudian la reforma alemana, cómo ese cambio hizo también cambios a nivel político. Cómo la reforma cambió en el mundo de los ingleses, cómo la reforma cambió en el mundo de los suizos, en el mundo de los holandeses. Hay que hurgar, hay que investigar cómo la reforma vino a hacer esos cambios trascendentales, poderosos, porque no podemos decir de otra manera. La verdad es que permitió la reforma ver cambios sustanciales. Dentro de esos cambios sustanciales, yo quisiera que pudiéramos enumerar algunas cosas importantes. Podríamos decir que hay 3 eventos importantes que hay que considerar posterior a la reforma. ¿Cuáles son esos 3 eventos importantes? La primera sucedió en la ciudad de Wittenberg, con Martín Lutero. Martín Lutero entonces es conocido en la Reforma como el precursor de ese cambio, de ese rompimiento, de ese cisma. Y Martín Lutero nos ubica, nos lleva a una nueva condición. Y todo ocurre en Wittenberg. Esta ciudad es importante porque es allí donde inicia la reforma con las 95 tesis de Lutero. Pero la segunda ciudad importante ocurre en la ciudad de Oxford. Todos hemos oído hablar de Oxford. ¿Y qué pasó en Oxford? Bueno, en Oxford estaba Juan Wesley. Juan Wesley que lleva estudios universitarios allí en Oxford. Es ordenado como ministro anglicano.
cuando tenía 23 años. En 1726 fue electo profesor adjunto en el Colegio Lincoln y él comienza el avivamiento de la Iglesia de Inglaterra, que transformó la sociedad. La predicación de la redención, eran los temas de Juan Wesley. La predicación de la redención, la justificación y el perdón de pecados por medio de la fe en Jesucristo. Levantó a muchos de las clases más pobres de la nación inglesa, para que vean la asociación que hay entre reforma y transformación. Porque el avivamiento tiene que producir transformaciones. La reforma trajo transformaciones. Juan Wesley describe las manifestaciones de las reuniones de los hogares y congregaciones y señala que entre los asistentes hay trances. Vea lo que ocurre en las reuniones de Juan Wesley. Trances, gritos, temblores, exclamaciones de alabanza al Señor. Niños y adultos caen en el piso bajo el poder del Espíritu Santo. El infatigable esfuerzo en la predicación del Evangelio produjo cambios en la sociedad. No podemos seguir siendo una iglesia, porque estoy hablando de rescatar la reforma. ¿Y qué es rescatar la reforma? Que la iglesia no puede seguir siendo invisible. La iglesia no puede seguir en las cuatro paredes. Y estamos hablando de los tres movimientos importantes de la reforma en la historia hasta el día de hoy. El primer movimiento dije que era el de Martín Lutero. El segundo movimiento de Juan Wesley. Wesley trae un cambio a la sociedad europea y a las nuevas colonias norteamericanas. Impulsados por el Espíritu Santo, estos creyentes manifestaron un celo por Dios y su palabra, y la verdad, la santidad, el amor por el prójimo y la vida cristiana se proyectó a todas las ciudades donde llegó su mensaje. Para que tomen nota de esto. O sea que el mensaje no solamente era un tema religioso, sino que era un tema de transformación. Y yo quiero hoy enfocar la reforma como un tema de transformación. Nuestra iglesia tiene que cambiar, nuestra comunidad debe volverse más visible en la comunidad, porque se puede decir que el padre del metodismo, Juan Wesley, fue el proclamador de la necesidad de la santidad en la vida cristiana auténtica. ¿Y de qué tenía que ver la santidad? La santidad no era enclaustrarse, alejarse del mundo, sino permear al mundo, cambiar al mundo. Él tenía una visión de la santidad más allá de lo que se practicaba anteriormente con el ascetismo, con el monacato, y creía firmemente que de la necesidad de esa iglesia visible de transformación. Ahora dije que el tercer movimiento, primer movimiento ocurre en Wittenberg, segundo movimiento en Oxford, y el tercer movimiento ocurre en Topeka, Kansas. Topeka era la capital del estado de Kansas. Y allí en Topeka, Kansas, Topeka llega a ser una ciudad importante porque por ahí pasa el tren. Y eso significaba un acceso a todas las ciudades de los Estados Unidos. Pero miren la sabiduría de Dios. Así que allí, en este lugar, Topeka, Kansas,
vamos a encontrar un acontecimiento con Charles Fox Parham. ¿Quién era Charles Fox Parham? Fue un predicador que nació en Iowa, que estudió en la Universidad Sudoeste de Kansas y se constituyó en ministro metodista asociado con el movimiento de santidad. En 1893 deja la escuela y se hace pastor interino de una iglesia metodista cerca de Lawrence, Kansas. Pero su estilo de ministrar y enseñar causa ciertos desacuerdos, porque nosotros, cuando decidimos ser hombres y mujeres de avivamiento, probablemente no calzamos en los marcos referenciales. Y este hombre, Charles Fox Parham, de alguna manera es expulsado de su iglesia, tiene que entregar sus credenciales y establece su propio ministerio el 29 de noviembre de 1898 y se mueve a la ciudad de Topeka porque es invitado a predicar sobre la sanidad. Diariamente se predicaba y enseñaba la Biblia, se ofrecen oraciones a favor de los que lo solicitan, ese era el estilo de él. Crearon casas de asistencia para huérfanos y desempleados y pronto los testimonios de conversiones y sanidades atrajeron a un buen número de personas que los anima a abrir una escuela. Después de orar y ayunar, los Parham inician una escuela bíblica a la que llaman Universidad Bíblica Betel de Topeka. Buscan un edificio donde estará la escuela y ya establecidos ofrecen estudios especiales para aquellos que querían servir en las iglesias locales y ser evangelistas. Los alumnos son preparados y entrenados, estamos hablando de 1898, o sea, 2 años antes de terminar el siglo. En ese trabajo evangelístico les enseñan las verdades esenciales de Dios para que puedan localizar al pecador, al que descuidó su vida cristiana y ayudar al reincidente. Todos aquellos que querían estudiar eran bienvenidos. Si eran pobres, los alimentaban y si estaban enfermos, eran alojados y curados. Ninguna matrícula fue cobrada y se enseñó que cada estudiante, alrededor de 40, debía ejercer la fe para su sostenimiento y apoyo propio. O sea, se le enseñó vida de fe en esa escuela en Topeka, Kansas. En diciembre de 1889 se aplicaron los exámenes para las materias. Estas fueron sobre el arrepentimiento, la conversión, la consagración. Vean los temas: arrepentimiento, conversión, consagración, santificación, sanidad y la pronta venida del Señor. Esos eran los temas centrales. Carlos Parham presenta al grupo de alumnos un tema que para él es un problema en el libro de los Hechos, para que vean cómo comienza el avivamiento del cual nosotros recibimos la herencia. Tienen que salir a predicar a una ciudad y pide que en su ausencia los 40 alumnos investiguen sobre el tema de la manifestación del Espíritu Santo y a su regreso entreguen un informe del resultado de su investigación. 3 días después, Carlos Parham se reúne con el grupo en el salón para escuchar el resultado de la investigación. Con sorpresa, escucha el informe de resultados que es concluyente. En cada manifestación del Espíritu Santo en los miembros de las iglesias de Hechos, el hablar en lenguas es el común denominador. En base al informe, reúne a los 40 alumnos y pide a los que estaban en el edificio tener un tiempo de oración.
Un total de 75 personas se reúnen en el servicio de la noche y dentro del programa de la escuela bíblica tenían reuniones de oración y en una velada, el 31 de diciembre de 1900, al inicio del 1 de enero de 1901, el Espíritu Santo se manifiesta sobre Agnes Osman, de 18 años, quien habló en un lenguaje indescriptivo. Carlos solo había expresado unas breves frases en su oración cuando la manifestación se produce en ella. Esta Agnes Osman es famosísima en el lavamiento. Y los testimonios señalan que un halo parecía rodear su cabeza. Empezó a hablar en chino y fue incapaz de hablar inglés durante 3 días. Cuando intentó escribir en inglés, escribió en chino. Copias que después se imprimieron en los periódicos de la ciudad señalaban que días después ella seguía totalmente agobiada con el poder sobrenatural del Espíritu Santo. A partir de ese hecho se realizaron un gran número de reuniones en todo el país y cientos de miles de personas de diversas denominaciones recibieron el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Aunado a muchas sanidades, una estudiante que llegó a la escuela con la convicción de que era llamada al campo misionero pidió al director que orara por ella para que fuera bautizada en el Espíritu Santo. Y aunque al principio la reacción de Parham fue no hacerlo, puso sus manos en su cabeza y se dio la misma manifestación. Cientos de testimonios comenzaron a escucharse por todas partes y el mensaje del Pentecostés produjo una ola de fe, milagros y sanidades donde se predicaba. Y los convertidos al evangelio eran bautizados en agua. El mensaje incendió ciudad tras ciudad hasta salir de las fronteras de Norteamérica. Las congregaciones comenzaron a crecer más allá de lo imaginable. Este mover del Espíritu Santo contribuyó a generar más de 2 millones de conversiones en 3 décadas. En este mismo periodo, congregaciones pentecostales excedieron los 7,000 asistentes. O sea, empezaron las mega iglesias. Este movimiento del Espíritu produjo pasión para la gente. Vea lo que trae el movimiento del Espíritu Santo. Pasión para la gente, celo para las misiones y esperanzas de la pronta llegada de Jesús a la tierra. La doctrina del bautismo en el Espíritu Santo permeó la teología y produjo ministerios y congregaciones frescas y dinámicas, donde se manifestaba la sanidad divina y los dones del Espíritu Santo. Las congregaciones pentecostales se caracterizaron por tener una determinación obstinada a la palabra de Dios y una búsqueda implacable de Dios. A pesar de las barreras físicas, sociales, económicas, culturales e intelectuales y las persecuciones a las que se ven sometidas, estas congregaciones determinaron servir al Señor en el poder del Espíritu Santo. Carlos Parham y su amada esposa, se les puede señalar que no hubo más grande legado que ser el padre del pentecostalismo. Ninguna otra persona hizo más en la proclamación de la necesidad de hablar en las lenguas como evidencia del bautismo en el Espíritu Santo como Carlos Parham. Y perdón si he querido enfocar la reforma como un proceso que nos lleva a la manifestación de la iglesia en el poder del Espíritu Santo. Y quiero que tenga en claridad estos 3 acontecimientos que ocurren en Wittenberg con Lutero, en Oxford con Juan Wesley y en Topeka, Kansas,
con Carlos Parham. Así que hay algunos elementos comunes que pueden señalarse de estos tres ejemplos. En el siglo XXI no existe un país donde la reforma, el metodismo, entonces tres eventos que hay es la reforma, el metodismo y el pentecostalismo. El primer elemento en la manifestación del táctico, ¿sabe cuál es el táctico? El Espíritu Santo. ¿Sabe qué es lo que necesita la iglesia de hoy? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue al entorno de los campus universitarios. Allí fue donde el Espíritu Santo generó explosiones. La iglesia de hoy invisibiliza los centros académicos, pero realmente estos movimientos nacieron en los movimientos universitarios, porque no se olviden, Lutero fue un doctor de la cátedra de la universidad en Wittenberg. Juan Wesley también en la Universidad de Oxford y Carlos Parham en la Universidad de Topeka. La universidad entonces es el terreno donde se manifiesta el Espíritu de Dios con el fin de influenciar en la sociedad y las urbes correspondientes. Yo creo que estoy dándole una clave. Hay que permear la universidad. Porque de la universidad vienen los pensamientos, los líderes que van a dirigir una nación. Si hay algo que tenemos que rescatar, que nos está hablando el Espíritu Santo, es que las universidades deben convertirse en campos de misión, porque precisamente de ahí es que salen los diferentes profesionales, los políticos, y todo esto fue causado por el Espíritu Santo en el terreno de las universidades. Esta estrategia del Espíritu hizo que la gente se abriera a la predicación de la palabra. Al principio, los exponentes no eran alumnos, eran los líderes de la escuela. Y ser líderes de opinión desde las aulas como profesores es un elemento a considerar en estos tres eventos. El Espíritu Santo, el táctico, entonces, se manifiesta y toca la vida de personas con educación teológica específica cuando proyecta llevar a cabo un cambio sustancial en la sociedad. Lutero es el rector de la universidad y doctor en teología. Wesley es profesor de teología y Parham es director y maestro de Biblia. Los tres desarrollan sus actividades magistrales en las aulas de la escuela. Son figuras públicas y respetadas en los centros educativos. Escuelas de formación y educación teológica y profesores con un alto compromiso en la educación. La educación es un elemento de transformación que usa el Espíritu Santo. En este entorno se puede discutir con libertad una serie de temas sin temor a ser calificado extremista, dogmático, hereje, liberal, enemigo de la fe, orgulloso, rebelde. El terreno educativo y escolar crea el ambiente para la discusión abierta, franca, objetiva y libre. Es el lugar donde se exponen sin prejuicio opiniones personales. Jesús no rechazó la enseñanza superior. A la edad de 12 años estuvo entre los maestros en el templo, aprendiendo por el método de preguntas y respuestas. Y sí, criticó a ciertos líderes porque quitaron la llave de la ciencia, dice Lucas 11:52. Jesús tenía un gran respeto por la educación. A través de los relatos y parábolas aplicó el evangelio a los problemas de su tiempo. El testimonio de estos tres centros escolares muestra cómo cada uno de los actores discutieron sus ideas y postulados con la intención de aprender y descubrir la verdad, con mente abierta y sin ideas abstractas. La escuela tiene el propósito no solo de educar,
también de descubrir la verdad por medio de la investigación, la disertación, el análisis y la imparcialidad. Así que el Espíritu Santo parte de estos bastiones de la educación y pedagogos prolíficos para iniciar un proyecto de expansión mundial que la historia da evidencia de ello, tanto en Alemania con la Reforma, en Inglaterra con el metodismo y en los Estados Unidos de América con el pentecostalismo. Dios bendiga las escuelas que enseñan libremente la exposición de las ideas y donde los postulados teológicos se pueden debatir sin restricción. El segundo elemento es que fueron movimientos populares, es decir, se dieron en torno al pueblo, fueron del pueblo y para el pueblo. El centro de la reforma no es una protesta contra los abusos de la iglesia, es la enseñanza de la justificación por la fe en beneficio del pueblo. Esta doctrina es la base de una reconsideración total del entendimiento de cómo Dios obra la salvación y cómo llega a la persona. Uno de los mitos de la guerra publicitaria que aún sobrevive es que la reforma surge con el fin de saquear los bienes de la iglesia. Es razonable saber que solo una porción de la población entiende realmente la raíz teológica del pensamiento de Lutero. No se puede negar que el movimiento fue una respuesta satisfactoria a la sed espiritual y social de la muchedumbre. Alemania y Europa entienden que este fenómeno espiritual y social causó un gran impacto popular. El éxito del movimiento metodista rompe con el sistema parroquial de la iglesia establecida. Se proclama un evangelio de gracia que salva a las masas sumidas en la miseria, rompe el monopolio político religioso y coloca la fe al alcance de todos. Dignifica a las personas, las convierte en protagonistas de su futuro y da alternativas a los sinsabores de la vida. El entusiasmo metodista otorga al mensaje del evangelio el gusto de una fe profundamente personal y experimental, haciendo de este un movimiento popular. Para el pentecostalismo, sus iglesias se constituyen en verdaderas reuniones populares. Esto es porque su base social eclesiástica descansa en el pueblo, pues el pentecostalismo mezcla al proletariado urbano, la cultura popular, el movimiento de masas y las concentra en una reunión espiritual. De esta forma, se da el fenómeno llamado por los sociólogos como realidad popular. El carácter popular de las congregaciones de los tres movimientos descansa en una vivencia comunitaria que facilita la socialización, personalización y la participación de los practicantes. La profunda transformación social se da en la sociedad orgánica, con los sectores menos favorecidos de la sociedad donde estos movimientos se desplazaron. Un tercer elemento de estos tres movimientos es la incorporación del ministerio femenino. La mujer es un elemento decisivo en la expansión del evangelio. La reforma aportó aspectos importantes para la emancipación de la mujer. Antes de la reforma, las mujeres tenían dos alternativas para su vida: casarse o ingresar en el convento. La igualdad de género, como el sacerdocio universal y la libertad cristiana, son un gran potencial para el desarrollo de la emancipación de la mujer que la reforma desarrolló. La misma Catalina de Bora, esposa de Lutero, fue monja. La reforma concreta lo que el movimiento renacentista y humanista había proyectado en la sociedad y difícilmente pudo llevarlo a la realidad.
ayudó a demoler el modelo medieval eclesiástico, cuyo modelo de la mujer era la Virgen María intocable, pura, obediente y santa ante una Eva pecadora, seductora y culpable. Imagen que aún hoy sigue arraigada en la Iglesia Católica Romana. La reforma emancipa a través de la educación femenina, que más tarde dio paso a la educación superior. En el ámbito eclesial fue el rescate del sacerdocio universal de todos los creyentes, que implicó la igualdad de derecho frente al conocimiento y discernimiento bíblico. Todos los creyentes son predicadores. Esto incluye a las mujeres. El sacerdocio universal de todos los creyentes no excluye a ninguna persona, y la mujer asumió su responsabilidad en este tiempo con grandes resultados. El movimiento de Wesley enriquece su actividad ministerial y se expande gracias al liderazgo y ministerio de las mujeres. Ellas contribuyen enseñando cómo vivir la vida cristiana, la adoración en fidelidad, el estudio bíblico, la disciplina cristiana, el cuidado de los pobres, los enfermos, los agonizantes y los desposeídos, así como el ejercicio en el ministerio. El metodismo fue el vehículo para que las mujeres hicieran públicas sus opiniones. Wesley vio apropiado recomendar el testimonio de Sarah Crosby cuando ella recibió ataques por hablar en público en Leeds, en Inglaterra. Ataques por hablar en público. Frecuentemente las mujeres desempeñaron roles pastorales aun cuando no estaban oficialmente ordenadas. Muchas de ellas en el círculo de Wesley estaban deseosas de llevar a cabo exégesis bíblica y la aplicación en una predicación pública. Sarah Mallet escribía: mi forma de predicar desde el comienzo es tomar al texto y dividirlo y hablar a partir de los diferentes encabezamientos. Parham da libertad al ministerio de la mujer en la predicación y la enseñanza bíblica. Desde el Génesis, el pentecostalismo, la mujer está incluida. Agnes Osman es la primera mujer que recibe el bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Cientos de predicadoras, evangelistas, maestras, pastoras, misioneras, con la misma experiencia de Agnes, diseminaron el mensaje de salvación en los 5 continentes. Las predicadoras pentecostales son aguerridas y el resultado de su trabajo produjo innumerables plantaciones de congregaciones locales. Así la mujer se convierte en el elemento vital en la expansión del mensaje de los 3 movimientos, y es un distintivo de los mismos. En estos 3 testimonios del táctico, que es el Espíritu Santo, ellas alcanzan la plenitud y realización personal. Hay un cuarto elemento de estos 3 movimientos. ¿Cuáles 3 movimientos? La Reforma, el Metodismo y el Pentecostalismo. Producto de estos movimientos. El cuarto elemento. ¿Cuál es el cuarto elemento? Son los cambios sociales que generaron los 3 movimientos. Con Lutero en Europa, con Wesley en Inglaterra y en América con Parham en todo el mundo. La transformación social fue evidente. En cada una de estas 3 épocas se observan cambios en la política, la economía, las sociedades y el futuro de las mismas. En la época de Lutero disminuye la autoridad del emperador y aumenta el poderío de los gobernados. En lo religioso, la iglesia nominal pierde influencia porque es confrontada su actitud hacia la venta de indulgencias a expensas del hambre del pueblo. En lo cultural se incrementa la educación popular. En lo económico, las propiedades eclesiásticas pasan al control del Estado y después a particulares. Socialmente hablando, la gente adquiere absoluta certeza de libertad de expresión y decisión. En la época de Wesley, las condiciones nacionales también cambiaron.
Se instituyeron leyes acerca del trabajo infantil, se logra la prohibición de la esclavitud y se enseña y aplica los principios del matrimonio y la familia, y con ello las estadísticas del divorcio de la nación disminuyen y la venta de ginebra se desploma. En la época de Parham, la ingesta alcohólica baja notablemente, la responsabilidad en áreas laborales se dispara y la corrupción y la violencia bajan. El pentecostalismo asocia, pervive y canaliza modos de ser de movimientos indigenistas y contingentes de inmigrantes en búsqueda de construir identidad. De esta manera, las ciudades donde se asentaron los luteranos, los wesleyanos y los pentecostales certifican cambios sociales considerables. En estos movimientos, su capacidad transformadora no solo reside en su coherencia doctrinal, sino en su apertura a nuevas prácticas sociales en momentos decisivos y definitorios de una sociedad en transición, nacidos de luchas históricas, así como enfrentamientos dogmáticos, políticos y partidarios. Estos movimientos han mostrado visiones de mediación simbólica para lo que podría ser la afirmación de la esperanza proletaria. A pesar de diseminarse en áreas sociales precarias, los tres movimientos generaron reformas socioculturales como la estimulación en la educación, el resurgimiento ético y moralizador en la sociedad. Hay un quinto elemento de estos tres movimientos, es la participación de los laicos en el ejercicio del ministerio. La Reforma negó toda diferencia entre ministros y laicos. La Iglesia señalaron es la comunidad interior e invisible de los creyentes. En consecuencia, rechaza su estructura visible y jerárquica. Todos son llamados a manifestar su responsabilidad al sacerdocio en la iglesia. El laico, el no ministro, es responsable de ejercer el ministerio en las capacidades que le han sido dadas por el Señor. El movimiento wesleyano fue un movimiento de laicos. Encontró muchos laicos dispuestos a ayudarle. A esas personas les confiaba tareas de liderazgo y ministerio. Los predicadores laicos se hicieron presentes en los metodistas. Wesley organizaba a los laicos como los predicadores del movimiento. Con Carlos Fox Parham, el pentecostalismo dio libertad para predicar y enseñar a todo aquel que era dado al ministerio de la palabra. Jóvenes, mujeres, hombres, predicaban y enseñaban en púlpitos, salones, capillas, casas, sin credenciales organizacionales. La premisa de la Reforma protestante es aplicada en este mover del Espíritu Santo. Para la iglesia oficial, estos tres movimientos fueron un insulto en contra de su visión organizacional. Causó mucha controversia que personas no estudiadas enseñaran y predicaran las Escrituras, pues no se aceptaba que predicaran aquellos que no eran ministros reconocidos, mujeres, ni pensarlo. Sin embargo, a pesar de valorar el ministerio ordenado, Lutero, Wesley y Parham dieron libertad a los laicos y el resultado de ello fue que la expansión del evangelio en las ciudades se dio sin precedentes en la historia de su tiempo. Hay un sexto elemento coincidente en estos tres movimientos: el movimiento de la Reforma, el movimiento del metodismo y el movimiento pentecostal. ¿Y cuál es ese sexto elemento? Es la protesta que se da contra los abusos y el abandono de la iglesia establecida. Las tres corrientes son movimientos de protesta. Con Lutero se acuña el mote despectivo de protestantes, y en el fondo es correcto, pues este movimiento protesta en contra de la desvergonzada acción de la venta de indulgencias, explotando la ignorancia
y superstición del pueblo. La ignominia es el título nobiliario del pobre. Las naciones enteras se empobrecen, las ciudades están sumidas en el oscurantismo y el individuo vive a expensas de un presente devastador. En cambio, los clérigos y sus séquitos viven en la opulencia y la extravagancia burda y malsana. Juan Wesley confronta una iglesia donde los candidatos al ministerio no saben los aspectos básicos del evangelio. Muchos conseguían nombramiento para un cargo pastoral importante por medio de un buen pago. Entre los ministros jóvenes se conocía su libertinaje y la predicación era tan pobre que la gente se dormía en los asientos o se asentaba buscando algo que hacer de provecho. Para estos ministros, Dios no tuvo interés en el mundo después que lo hizo. El Nuevo Testamento no tenía ningún valor espiritual. En protesta a ello, Wesley predica a favor de la santidad y la gracia de Dios en todos los lugares que puede. Según la ley canónica de la Iglesia de Inglaterra, nadie podía predicar dentro de los límites de una parroquia sin el consentimiento del pastor local. ¿Cómo se nos parece a este tiempo, verdad? Cuando un pastor se siente dueño de un lugar. Esto hace que muchos se opongan a la predicación itinerante de los Wesley y sean vistos como provocadores por el tipo de mensaje. Frecuentemente vistos fueron víctimas de populachos violentos y burlas incontables, pues las turbas llegaron a destruir hogares donde los metodistas se reunían para predicar. El pentecostalismo se vuelve radicalmente un movimiento de protesta en contra del pecado y de la vida cristiana mediocre. Enseña que nadie puede ser lleno del Espíritu Santo sin antes confesar sus pecados y arrepentirse. Nadie puede ser dirigido por el Espíritu Santo si antes no existe un compromiso real con Jesucristo. El mensaje de estos movimientos es radicalmente opuesto al ético y moral que se predicaba en iglesias populares de su tiempo. Rechazan abiertamente la vida del mundo y se practica una vida que demanda pureza absoluta. Los tres movimientos rompen con el concepto de iglesia-estado y declaran el principio de la separación de la iglesia del Estado. Esgrimen argumentos en contra de la unificación y rechazan flagrantemente toda vinculación con la política de su tiempo. Lo político debe estar separado del evangelio. En el momento en que se dé esta unión, la iglesia pierde su efectividad, señalan efusivamente los predicadores de los tres movimientos, tanto el de la Reforma, el del metodismo y el pentecostalismo. Hay un séptimo elemento, es la transformación en la liturgia. Lutero ve necesario encontrar una fórmula que no confunda a los fieles, habituados al canto gregoriano y a la lengua latina, a la monodia, pondera la participación de todos los fieles y fomenta el uso de alabanzas en el idioma común para que todos participen. Toma las canciones populares de la época, les da contenido bíblico y las canta con la música del entorno de la congregación. El pueblo es llamado a adorar a Dios y a congregarse alrededor de la palabra. Para Lutero, el canto es la parte central de la adoración y así promueve el canto congregacional. Convoca a todos a ensayar durante la semana para que aprenda himnos nuevos y sean cantados el siguiente domingo. Para los luteranos, la prioridad la tiene la palabra, no la música. Pero la música es, según Lutero, la sierva de la teología y el instrumento de la propagación de la reforma. El metodismo se convierte en un movimiento que canta. Carlos Wesley se consagra a la tarea de componer himnos, describe cómo es que se sustentan en la fe y vida cristiana. Compone aproximadamente 9,000 himnos y poemas.
tiene el común denominador del uso de tres palabras centrales: sentir, conocer y amar. Describe cómo es que se sustentan en la vida y la fe cristiana. Los Wesley creían que cada persona debía expresar a través de la vida y el canto su conocimiento y experiencia de Dios. Para el movimiento pentecostal, la música es fundamental en el desarrollo de todas las reuniones congregacionales. La manifestación de los mismos es excesivamente expresiva, pues son la preparación de la congregación para recibir la palabra que será entregada por el predicador en turno. Toma de la música común y desarrolla composiciones para la reunión. El estilo de alabanza es extremadamente atractivo para todos, en especial para los desheredados y menos agraciados, pues usa elementos comunes de momento. Para los tres movimientos, la adoración y la alabanza, acompañada de la oración, se convierte en un factor determinante en su estilo de vida. La intensidad en la oración es un mensaje constante en estos movimientos, que son acompañados de cantos donde los instrumentos musicales de la época van a la vanguardia y son un factor común en sus reuniones. El octavo elemento es la predicación de la palabra, en el idioma común que atrae las masas. Lutero comienza a predicar en el idioma del pueblo. Recuerden, la Iglesia Católica hacía la misa ¿en qué? En latín. Pero Lutero dice, hay que predicarle al pueblo en su propio idioma. Lutero entonces hace esa predicación en su propio idioma, les entrega la traducción de la Biblia en su idioma y con ello gana profunda influencia en la clase pobre de su nación y Europa. Tanto la palabra escrita como la expresada son herramientas en la propagación del evangelio que Lutero usa con abstinencia. Hasta 1534 solo circulaban traducciones al latín de la Biblia y se predicaba en ese mismo tenor. La lectura y el estudio de la Biblia estaban vedados para el pueblo, no hacía sacerdotes y eruditos. Sin embargo, la predicación y la traducción que Lutero realiza de la palabra los pone al alcance de toda la población. Es el primero en entender el potencial de la tecnología. Es así que hace uso del invento de Johannes Gutenberg, la imprenta. Para Lutero, cada lector y oyente y no clérigos son responsables de la interpretación de la Biblia. Cientos de miles de familias adquieren el conocimiento del evangelio y determinan seguir sus enseñanzas, Biblia en mano. Por su parte, el impacto de la predicación de Wesley valida las clases socioeconómicas más bajas, aunque muchos ricos escuchan el mensaje. La mayoría de los convertidos son pobres. La palabra da un sentido de esperanza y valor en una época sumamente difícil. El evangelio de esperanza y valor es en una época sumamente difícil, da oportunidades de desarrollar formas que en su tiempo no les permitía. Wesley dijo que la auténtica santidad es una santidad social, queriendo decir que la santidad de un creyente se extiende en cada una de sus actividades sociales y culturales. La presentación poderosa del evangelio que presentó Wesley captó el corazón de las clases bajas y resultó en una transformación completa de su nación y de otras más. La predicación de Carlos Fox Parham, pentecostal, también atrae grandes cantidades de grupos sociales marginales. Atrapa la atención de gente y de comunidades con un mensaje y pronto iglesias de diferentes grupos marginales comenzaron a fundarse en las áreas más paupérrimas de las ciudades del mundo. Blancos, negros, latinos, asiáticos,
pueden sentarse juntos en los lugares de reunión pentecostal sin recelo. La predicación del evangelio rompe barreras raciales. La predicación poderosa de la palabra es característica de los tres movimientos. La exposición de la palabra en forma sencilla es la que atrae a multitudes. Las personas escuchan la predicación del evangelio en su contexto. No es matizada, por el contrario, es directa y apela a la acción, por lo que el mensaje bíblico se convierte en el elemento central de estos movimientos. Es la Biblia, el estudio y la predicación de ella que produce cambios en expositores primero y luego en los oyentes. Quitar este elemento es quitar la espina dorsal en el desarrollo de los movimientos históricos, pues el resultado de la exposición bíblica es la conversión de la gente. El mensaje centralizado en la salvación por fe, el involucramiento de los creyentes en el ministerio y la contextualización de las escrituras en el idioma del pueblo, con ello la Biblia y no la iglesia se convierte en la autoridad del individuo. Así la Biblia es guía de fe y conducta de todo creyente. Los tres movimientos surgen como respuesta a la realidad social de su tiempo. Los participantes manifiestan una seria preocupación por la condición humana de su entorno social. Ministran directamente entre los más pobres. Llega a las víctimas del sistema económico, como los niños obreros, los huérfanos, los mineros, los alcohólicos, los esclavos, los hambrientos y los desposeídos. Luteranos, metodistas y pentecostales experimentaron la carga de una sociedad explotada que había perdido valores fundamentales por causa de las cambiantes situaciones económicas. Los tres movimientos tuvieron la convicción de responder a sus situaciones sociales. Tanto Lutero como Wesley y Parham creían que la iglesia no podía mantenerse separada de su realidad social. Más bien pensaban que la iglesia debía comprometerse con ella sin participar como movimiento político. Las tres corrientes nacen como respuesta a la necesidad humana. Comprendieron la situación y las ansiedades más agudas de la gente, ofreciendo orientación y dirección que dio sentido a la vida. Estos movimientos desarrollaron una renovación eclesiástica y social. Confrontaron el estancamiento de la iglesia donde militaron y aunque pertenecieron a organizaciones eclesiásticas sin profunda influencia social, organizacionalmente corrompidas y encerradas en sí mismas, creyeron que podían generar una renovación. Lutero, Wesley y Parham encontraron un terreno preparado para tocar el corazón de gran cantidad de familias deseosas de una transformación espiritual y una vida cristiana auténtica. Miles de familias aceptaron el nuevo mensaje y no dudaron en adoptarlo sin importar vituperios y persecuciones, con tal de vivir una experiencia transformadora que enarbola la nueva bandera de libertad espiritual y social. La historia señala que estos tres movimientos del espíritu continuaron predicando y organizándose para llevar la palabra a todos los rincones. Los involucrados debían comprometerse el uno con el otro y con los más necesitados. Y aunque nunca estuvo en su mente iniciar un movimiento que fracturara su cuna eclesiástica, decidieron aportar con la gran comisión. Lutero, Wesley y Parham presentaron un mensaje novedoso, transformador, renovador y emocionante tanto para la sociedad como para la iglesia. El compromiso fue crear un nuevo y mejor futuro. Los tres líderes de los tres respectivos movimientos tuvieron la prudencia de integrar teológicamente la unidad
de su predicación. Así que si tuviéramos que hablar de la reforma, tuviéramos que pensar en las olas expansivas de la reforma, porque la reforma no solamente ocurre con Martín Lutero. Seguimos reformándonos, seguimos creando reforma. Y yo creo que el próximo despertar espiritual debe considerar estos hitos de la reforma. Así que disculpen, mis amados, que me he extendido, pero he querido dejar un contexto y no quedarme solamente en la historia, sino que podamos ver hacia adelante de los cambios sustanciales que deben de ocurrir por medio de un despertar espiritual. Padre, te doy gracias por la vida de mis hermanos y mis hermanas que con atención me han escuchado. Señor, porque tú quieres provocar un despertar en la vida de esta nación. Te pido ahora mismo que les bendigas, que les ayudes, que les ministres, que les fortalezcas, que les des el espíritu que tuvieron los reformadores en el tiempo de Lutero, Zwinglio, Calvino. Señor nuestro, esos hombres que estuvieron allí al frente de esos cambios. Señor, los Wesley en Inglaterra y Parham con el movimiento pentecostal. Señor, ayúdanos a rescatar los elementos de la reforma. En el poderoso nombre de Jesús, amados y amadas, yo te bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y declaro la bendición del Salmo 23, que ciertamente el bien y la misericordia del Señor te seguirán todos los días de tu vida. Y te bendigo con la bendición del justo, que eres como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que das fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén y amén. Un abrazo.